¿Tú nos dices, Abiel? Bienvenida a todos los miembros del Club de Observadores de Aves del Noreste y también a quienes nos estén acompañando a través de la Conavio. Hoy nos da muchísimo gusto presentar en nuestra charla mensual al doctor Humberto Antonio Berlanga García. Humberto es biólogo egresado de la UNAM, es ornitólogo con más de 25 años de experiencia en el estudio y conservación de aves y fauna silvestre. Fue director de manejo de vida silvestre del gobierno federal mexicano. Desde 1997 es el copresidente de la Mesa de Aves Migratorias del Comité Trilateral para la Conservación de la Vida Silvestre, México, Canadá, Estados Unidos. En 2009 recibió el premio Gary Myers, otorgado por el Comité Nacional NAVSI de Estados Unidos, por sus contribuciones significativas a la conservación de las aves de Norteamérica. En 2010 recibió el Pollinators Advocate Award, otorgado por la NAVSI por sus contribuciones a la conservación de los polinizadores en Norteamérica. En 2011 fue desde la Iniciativa para la Conservación de las Aves de América del Norte, NAVSI, en México. Con sede en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO. Gracias. Por el honor de permitirme dar esta conferencia para el Club de Observadores de Aves de Nuevo León, que pues es un verdadero placer ver caras conocidas, amigos, un poco de las aves de México, conocimiento y conservación, que es el título que le puse a la charla. Nelly me dijo que pues tendría un público variado, sé que avanzados, pero de todas maneras decidimos dejar una parte como muy básica de aspectos muy poco conocidos por mucha gente relacionados con las aves, o sea, muchas de sus características, qué las hace tan especiales, cuál es su importancia. Y después quiero platicarles un poco acerca de algunas de las actividades que desarrollamos en la Conavio, muy en particular relacionadas con la plataforma eBird, o Haber Aves, como le llamamos en México, con algunos ejemplos de cómo se utiliza esta información, para qué se utiliza, y espero que todo esto sea de su interés. Entonces, sin más, propósito, generar interés y proporcionar información básica sobre las aves. Y quisiera ponerla también en el contexto de la biodiversidad. Como ustedes saben, es un concepto describe las especies, las geográficas, que tiene estructura, función, composición, y que desde luego también se refleja en aspectos culturales. Este mapa seguramente lo han visto muchas veces, pero esos son los países considerados megadiversos que en conjunto albergan más del 70% de la diversidad biológica del planeta. Y entre ellos está nuestro querido país México, uno de los países más diversos del mundo, ¿no? ¿Qué explica esa biodiversidad? ¿Qué explica esa enorme diversidad biológica? Pues hay varios aspectos, ¿no? Uno es su posición geográfica, estamos ubicados entre dos grandes regiones geográficas, la neotropical hacia el sur y la neártica hacia el norte, más o menos se cruzan a la altura del eje neovolcánico transversal, de manera que tenemos influencias biogeográficas de estas dos grandes regiones, del sur y del norte, y aquí convergen especies, poblaciones, familias, grupos enteros de plantas y animales
de ambas regiones biogeográficas. La topografía del país, con nuestras sierras madres, la planicie central, las dos penínsulas, el istmo de Tehuantepec, genera una variedad de ambientes impresionante, muy pocas veces vista en otros lugares del mundo. Tremenda línea costera, el Golfo de México, el Golfo de California, toda esta diversidad paisajística de ecosistemas, de hábitats, de altitud, zonas áridas, selvas tropicales, son el hábitat de una enorme diversidad de especies de plantas y animales, hongos y demás, ¿no? Grupos biológicos. Históricamente México también ha sido escenario de las glaciaciones, y esto con la bajada de los hielos durante los periodos glaciares y los periodos interglaciares, se han formado islas de hábitat que han generado aislamientos, cosas de endemismos, y por eso México es uno de los países más ricos en endemismos del mundo. Creo que somos el cuarto lugar en endemismos en el mundo, tanto en plantas como en animales. Y eso tiene que ver con estos aspectos más geológicos. ¿Por qué tenemos no solamente esta diversidad de paisajes, esta posición geográfica, sino también estos efectos de las glaciaciones sobre la propia cultura? Ha sido un aspecto que ha tenido una injerencia importante en la diversificación y domesticación de plantas y animales en nuestro territorio. Así que, como ustedes saben, muchas especies de chiles, de calabazas, el maíz mismo, pues ha sido domesticado y bajo distintas condiciones climáticas, con distintas formas de manejo, y eso tipos de estas plantas, por ejemplo, ¿no? Entonces, México es un país megadiverso por una serie de razones, y creo que somos muy afortunados por ello. Aves, y pues ustedes saben muy bien que las aves son un componente esencial de la biodiversidad. Las aves juegan una serie de papeles y tienen una importancia, diversos tipos de importancia de los que vamos a hablar a lo largo de esta presentación. Y me gusta mucho esta pregunta, revisar esta pregunta que hizo un filósofo catalán, porque nosotros tenemos mucho interés en que las aves se vuelvan populares en México. Las aves son populares en México, pero no de la manera en la que la vemos nosotros, los que estudiamos a las aves o los que somos aficionados a la observación de aves. Nosotros queremos que todos los mexicanos se interesen en las aves, y ahora decía que basta mirar algo con atención para que se vuelva interesante. No cabe duda de ello, ¿no? Si uno se pone a pensar en cualquier cosa que observe, toda clase de preguntas vienen a la cabeza, y creemos que acercar información sobre las aves, que no es biólogo, el que no es especialista, va a despertar el interés de la gente en las aves. Les presumo mi taza de pajaritos. Entonces, vamos a pasar rápido esta sección que tiene que ver con qué son las aves, pero espero que la encuentren interesante. Pues, ¿las aves qué son? Pues son animales, son vertebrados que regulan metabólicamente su temperatura corporal, son dinosaurios, de sangre caliente, tienen plumas, que probablemente sea el aspecto que las distingue de todos los demás grupos de animales que existen en el planeta. Tienen pico, pero alguien te diría, pues también un calamar tiene pico, o un ornitorrinco tiene pico, pero tienen un pico especial, todas lo tienen, y también es una característica distintiva, aunque no única. Tienen huesos ligeros, lo cual les permite volar, porque la mayoría de las especies vuelan, y pues las que no vuelan en alguna etapa de su evolución volaban. Y vamos a hablar, pues, de las características generales de las aves. Vamos a hablar primeramente de sus plumas. Como decíamos,
y hay un montón de cosas relacionadas con las plumas que son increíblemente interesantes. Uno podría escribir tesis simplemente sobre este tema, ¿no? La mayoría de la gente piensa que las plumas están dispuestas en el cuerpo de manera homogénea, y pues no resulta así, ¿no? Las aves tienen hileras de terilos, que son puntos de inserción a partir de los cuales se desarrollan las plumas en un orden específico, de tal manera que permita cubrir perfectamente su cuerpo. Su microestructura es súper interesante, ¿no? Ahí pueden ver en la lámina del medio cómo hay diferentes tipos de plumas. Abajo tienen un plumón, que es característico de los aves jóvenes cuando están en el nido. Las filoplumas, que normalmente sirven como órganos sensitivos, como pelos, no son pelos, pero son plumas especializadas para, por ejemplo, un ave insectívora puede tener una pluma que a la hora de atrapar un insecto, la filopluma le ayuda a corregir en instantes el pico para poder atrapar un insecto al vuelo. Y si uno se mete a la estructura interna de las plumas, ahí pueden ver la pluma cobertera que está ahí ilustrada. Puedes ver, si la miras microscópicamente, que es una especie de tejido, ¿no? En donde existen una serie de microestructuras que le dan la funcionalidad que se requiere según el tipo de pluma, porque hay diferentes tipos de plumas, las de la cola, las cobertoras, las remeras, etcétera, ¿no? Y bueno, a la derecha tiene las plumas dispuestas de esta manera, y las plumas tienen estas características, sino que además tienen distintos tipos de plumaje. Muchas especies tienen plumajes que son diferentes cuando las aves son jóvenes, cuando las aves son hembras, cuando son machos, y existen una serie de variantes que pueden cambiar según la época del año, etcétera, ¿no? Pero las plumas pues, probablemente evolucionaron como un mecanismo de aislamiento para termorregulación, para protegerse de los cambios en la temperatura. Es probable que esa haya sido su primera función cuando las aves primitivas empezaron a evolucionar. Allá a la izquierda tienen una población de pingüinos, un grupo de pingüinos que están ahí a menos 80 grados centígrados, soportando temperaturas increíblemente bajas como si nada, ¿no? Y abajo de ellas hay un correcaminos en el desierto en México, que es un ave que tiene que lidiar con temperaturas muy frías, no polares, pero temperaturas muy frías en el desierto en la mañana, y tiene que lidiar con calores, con temperaturas muy altas durante el transcurso del día. Y esto es muy interesante. Los correcaminos tienen un parche de color negro en la espalda, detrás de las alas, que cuando hace mucho frío en la mañana, abren las alas, y de tal manera que el sol les pegue en esa parte, en ese parche negro, que les ayuda a mantenerse calientes o a calentarse lo más rápido posible en las primeras horas del día, ¿no? Desde luego, una de las consecuencias o una de las formas en las que el plumaje también evolucionó fue para el vuelo, ¿no? Que es otra característica súper interesante de las aves, ¿no? Que tantas cosas han inspirado. Ahí tienen un par de colibríes, y a la derecha tienen un par de ejemplos de colibríes de cortejo, ¿no? Que las plumas, sino que también sirven para volar y sirven para atraer el sexo opuesto. Así que están completamente, en este caso, la reproducción. Pero mucha gente no sabe que incluso las plumas, algunas plumas de algunas especies han evolucionado para producir sonidos, chasquidos. Las aves pueden frotar las plumas de sus alas para producir, por ejemplo, en algunos híbridos, sonidos que sirven para marcar territorios o para atraer hembras. En el caso de la especie de la izquierda, decíamos que para la reproducción, por ejemplo, hay ese despliegue de aves liras o guajolotes pavorreales, o los mismos guajolotes, ¿no? Que hacen estos despliegues tan impresionantes, y que
determinantes para que puedan conseguir pareja. A la derecha de esta lámina lo que tienen es un chotacabras, un ictivius que está perfectamente camuflado. O sea, también las plumas sirven a algunas especies de aves para ocultarse, como en este caso, ¿no? No sé si lo alcanzan a distinguir. Pues aquí está la cara, ¿no? Aquí está la cabeza. Así que pueden camuflarse perfectamente con su entorno para que pasar desapercibidas a los depredadores. Entonces, imagínense que las aves, las plumas para las aves son absolutamente cruciales, son absolutamente esenciales para su sobrevivencia, para su éxito reproductivo. De manera que requieren de una pequeña glándula ubicada en la parte baja de la espalda, que se llama la glándula oropigial. Ahí tienen unas aves frotando el pico con esa glándula que produce una grasa que les permite con el pico distribuirla para darle mantenimiento a las plumas, mantenerlas en buen estado, mantenerlas hidratadas, mantenerlas en buenas condiciones para que cumplan todas estas funciones que acabamos de revisar. Abajo tienen tomando baños de sol, que eso ayuda también a que esta grasa se esparza y se distribuya de manera homogénea entre las plumas y sus microestructuras y mantenerlas en buen estado. Y pues también, ustedes lo han visto, hay muchas aves que se dan baños de tierra, que eso ayuda también a mantenerlas secas, a eliminar parásitos y otras cosas que pueden afectar la eficacia del plumaje o la salud del ave, ¿no? Vamos a ver un poco generalidades del vuelo. Quizás la imagen más común de un ave pues es verla volando, desplazándose de un árbol a otro, pero pues todos hemos visto los opilotes, ¿no? Entonces la ilustración de arriba a la izquierda, lo que estamos viendo son en las flechitas rosas, las corrientes ascendentes, el sol pega en la tierra se calienta el aire se vuelve más ligero, tiende a subir y forma estas columnas ascendentes de viento que los opilotes, los cóndores y muchas rapaces utilizan para elevarse rápidamente, ¿no? Hasta que llega un punto en el que por la altitud el aire se enfría y entonces el ave toma esta corriente de bajada de aire frío que se está precipitando, más pesado que el aire caliente, y luego pesca la siguiente línea ascendente, la siguiente termal se llama, ¿no? De manera que pueden volar grandísimas distancias sin gastar prácticamente nada de energía, simplemente utilizando la física de la atmósfera, ¿no? Espero que sea claro el esquema, y es interesantísimo, eso lo vemos en las migraciones de rapaces cada año, cómo las aves van utilizando estas termales para desplazarse prácticamente sin gastar energía, ¿no? A la derecha tenemos una ninga buceando, son aves que se alimentan de peces y tienen plumas perfectamente especializadas para poder bucear. Ella sale perfectamente seca del agua mientras se desplaza o se alimenta buceando, ¿no? También tenemos ahí un colibrí que pareciera cosa menor, pero una de las cosas que les permite a los colibríes explotar tan eficientemente sus recursos alimenticios, particularmente el néctar, es que pueden llegar a las flores por complicada que sea la posición de estas en las plantas, ¿no? Y bueno, pues la característica distintiva de los colibríes, que es revolotear, también requiere una serie de adaptaciones en sus plumas. Cada una de estas aves, ya seas un planeador, ya seas una ave buceadora, o acuática, o marina, o un colibrí, o un kiwi, como el que está ahí abajo a la derecha, tiene adaptaciones especiales en sus plumas para cumplir su ciclo de vida y poder desarrollarse exitosamente. Pasando al pico, que decíamos que también es una característica distintiva de las aves, pues como ven en estas imágenes, es extraordinariamente variado, pues muchos de ustedes que son observadores de aves, que son estudiosos de las aves,
están familiarizados con esto, pero esta enorme diversidad de formas y de tamaños, de estructuras, les permiten a las aves explotar un montón de nichos ecológicos, ¿no? Hay aves que son pescadoras, hay aves que son depredadoras, hay aves que son frugívoras, etcétera, ¿no? A la derecha tenemos ahí el clásico ejemplo de los pinzones de Darwin de las Islas Galápagos, donde a partir de un ancestro común y para reducir la competencia, las aves evolucionaron en las diferentes islas y dentro de las mismas islas diferentes formas y estructuras de los picos para aprovechar distintos recursos naturales y no estar compitiendo por el mismo alimento. Esto fue una de las fuentes de inspiración de Charles Darwin para elaborar su teoría de la evolución, que ha sido tan importante y que sigue siendo tan importante para entender el mundo como lo entendemos ahora, ¿no? Entonces, este es otro aspecto que es tremendamente interesante de observar y de poner atención cuando uno quiere conocer más sobre las aves y sus hábitos, ¿no? Los picos son muy, muy importantes también para la identificación de las especies. Y bueno, sin entrar en muchos detalles, aquí pueden ver que también las aves han desarrollado un montón de adaptaciones en sus patas, ¿no? Dependiendo de sus hábitos. Pues tenemos patas para aves que son caminadoras, como el avestruz abajo a la izquierda, aves zancudas, como esta monjita, que viven en aguas someras, aves con patas palmeadas, como los patos, ¿no? Con patas lobuladas para caminar en superficies fangosas, las trepadoras, como los pájaros carpinteros, que como pueden ver tienen 2 dedos para adelante y 2 para atrás, o las aves rapaces, que mucha gente piensa que cazan y matan con el pico, pero en general las aves rapaces cuando matan a sus presas las apuñalan literalmente con las uñas de sus patas, ¿no? Así que quería dar como un panorama general de esta interesantísima y gran diversidad de formas y de adaptaciones que tienen las aves para vivir en diferentes ambientes y prosperar y completar sus ciclos biológicos, ¿no? La vista quizás es también un atributo y una característica muy interesante de las aves. Las aves son animales muy visuales, en eso se parecen mucho a nosotros, somos muy visuales también, pero tienen mejor vista que nosotros. Sus ojos pueden ocupar hasta el 15% de su cráneo y pueden tener visión monocular y binocular al mismo tiempo. En las gráficas del centro pueden ver el ángulo de visión binocular de una paloma que tiene los ojos en los costados de la cara, que es la parte azul clara, ¿no? La parte azul clara es la visión monocular y la parte azul oscura es la visión binocular. A la derecha de eso tienen la misma representación, pero para un búho. Los búhos tienen los ojos al frente y tienen un ángulo de visión binocular que te da una idea de profundidad muy, muy precisa, mucho más amplio que el de una paloma. Claro, el búho es un depredador y que caza por sorpresa, de manera que utilizando el oído y la vista, necesita tener una idea perfectamente clara de la distancia a la que está su presa, comparado con una paloma, que generalmente es una presa, que lo que necesita es tener un ángulo de visión muy grande, aunque sea monocular, pero que le permita advertir el posible ataque de un depredador lo mejor posible, ¿no? La imagen de la derecha representa la estructura del ojo, ¿no? Que básicamente lo que quería resaltar con eso es que su retina tiene una enorme cantidad de conos, lo cual les permite a la mayoría de las aves ver en colores, pero con una definición que nosotros ni nos acercamos a ¿no? De hecho, ven más allá de los rangos del espectro de luz que nosotros. Así que los ojos también son un elemento importantísimo para la biología de la mayoría de las especies. Pasando a otro aspecto importante que tiene que ver con su conducta, vamos a hablar tantito de las vocalizaciones, ¿no? En general se reconocen 2 tipos de vocalizaciones, los llamados, que son sonidos breves, generalmente de alarma o de comunicación o para avisarle a tu miembro de tu parvada que está donde estás, que son, como decía, sonidos cortos.
Y los cantos, que generalmente son series largas, armoniosas, la mayoría producidas por los machos, aunque cada vez sabemos más que hay especies de aves en las que las hembras también desarrollan cantos, y que se utilizan sobre todo para cuestiones de atracción de parejas, pero también para reclamar y defender territorios, ¿no? Ustedes saben, y lo he percibido muchas veces, que las aves, una de las primeras actividades que realizan en las mañanas o en las tardes, es que cantan generalmente, como les decía, para reclamar su territorio, o en esta época que estamos previo a la temporada de lluvias, están haciendo eso, reclamando territorio y también tratando de atraer a, a, este, a ramas de cómo se estudian y se comparan estos sonidos que emiten las aves, que es motivo de otra plática por algún especialista, pero es un campo que está creciendo muy rápidamente y que se está utilizando incluso ahora para monitorear sin la necesidad de que participen personas, sino utilizando grabadoras, ¿no? Es algo que a lo mejor en otro momento podríamos revisar. Las vocalizaciones pueden ser innatas, y es decir, que vienen como parte de tu bagaje genético, ¿no? Los pollos son capaces de producir sonidos característicos de su especie, eso ya lo traen en sus genes, pero también pueden ser aprendidas, ¿no? Muchos de los ocines, las aves canoras propiamente dichas, los pollos aprenden los cantos de sus padres o imitan, ¿no? Y pues hay especies como los jilgueros, los ensontles, que pueden aprender, que pueden improvisar y que pueden desarrollar una enorme variedad de vocalizaciones y cantos elaborados, copiando los sonidos que escuchan en su entorno. Es súper interesante, ¿no? El ensontle, el ave de las 400 voces, o el ave lira, que es impresionante, ¿no? Me imagino que han visto este video de David Attenborough, donde sale una ave lira imitando desde una cámara fotográfica hasta la alarma de un automóvil, ¿no? Entonces las aves son muy sorprendentes, ¿no? Y los cantos y sus vocalizaciones son un elemento muy importante también para identificarlas. Hay aves que son tan difíciles de ver que muchas veces solamente las podemos detectar por oído, ¿no? Y bueno, pues las aves son virtualmente cosmopolitas, se encuentran prácticamente en todos los ecosistemas del planeta, quizás con excepción de los lejanos polos y las profundidades del mar. Podemos encontrar aves prácticamente en todas partes. Es un grupo que radió, es decir, que se diversificó después de la extinción de los dinosaurios, y radió muy rápidamente, ocupando todos los nichos imaginables, de manera que son un elemento permanente, observable y muy hermoso en cualquier lugar en donde se les observe, ¿no? Aquí les puse una serie de fotografías de distintos tipos de ecosistemas, desde la tundra ártica y alpina, bosques templados, costas, pastizales, selvas tropicales, bosques mixtos, bosques mesófilos, en fin. Faltó una foto del mar por ahí, pero obviamente la zona costera, las aves pelágicas que viven mar adentro la mayor parte del año, incluso hay aves que pasan la mayor parte de su vida volando y pocas veces ponen las patas en el suelo. Perdón. Bueno, en cuanto a su distribución y residencia, también estoy hablando de manera muy general, pues tenemos aves que son residentes, que se encuentran todo el año en una misma región, y aves migratorias que solamente pasan una parte del año en un sitio y después se mueven hacia otro en otra parte del año, ¿no? Todos estamos familiarizados con este fenómeno, sabemos que las aves migran, no todas, y algunas pues las podemos esperar incluso con fechas bastante previsibles. La migración es un fenómeno biológico interesantísimo, muy estudiado, pero no totalmente entendido. Hay mucha variabilidad en los patrones de migración de las especies, que nunca dejan de sorprendernos, ¿no? Entonces, la migración se trata de desplazamientos cíclicos, a veces a grandes distancias, generalmente coinciden con cambios en las estaciones del año o con la disponibilidad de alimento, y por supuesto con la búsqueda de condiciones apropiadas para la reproducción. Cuando las aves migratorias
van a reproducirse hacia el norte. Tenemos allá unos booms de comida, de insectos, en las épocas más calientes del año en el hemisferio norte, en donde lo que sobra es comida, que significa energía y proteínas para que puedan hacer el nido, poner los huevos, criar a las crías y emprender el viaje de regreso, ¿no? Hay más de 300, casi 400 especies de aves de Norteamérica que son migratorias. Ahí pongo un ejemplo de la ruta del Mississippi, que nos da una idea de estas rutas generales que luego la gente piensa que son como carreteras, pero pues en realidad son áreas muy grandes a través de las cuales las aves migran. Se reconoce la ruta migratoria del Pacífico, la ruta migratoria del centro, la ruta migratoria del Mississippi, la ruta migratoria del Atlántico, que son las que afectan a esta región del mundo que es donde estamos nosotros. Y la foto de la derecha es una foto del río de Rapaces, que es un sitio donde se concentran, donde se puede observar grandes concentraciones de aves rapaces y otras especies también, migrando simultáneamente durante una época del año, y que es un espectáculo impresionante que todos deberíamos de ver. Esa foto está tomada en Veracruz, en Cardel. Si pueden ir, no se lo pierdan, es un espectáculo increíble. Pero bueno, ¿cuántas especies hay? Pues en el mundo más o menos se estima que hay unas 10.700, quizás 10.800 especies. Esto varía según los taxónomos, según las clasificaciones, pero digamos que alrededor de unas 10.700, 10.800 especies. 15% de las cuales, por cierto, se encuentran en peligro, lo cual habla muy mal de nosotros, porque en general las amenazas, yo voy a hablar de eso más tarde, y los problemas de conservación de muchas de estas especies tienen que ver con las actividades humanas, ¿no? Muy rápidamente, solamente para no dejarlo, incluye esta lámina. Para quienes no estén familiarizados con las formas en las que los humanos clasificamos a las aves y a todos los seres biológicos, hay un sistema de clasificación, la taxonomía y las sistemáticas son áreas de la biología que se encargan de establecer las reglas para que podamos agrupar y establecer las relaciones de parentesco entre los distintos grupos, de tal manera que podamos agrupar a todas las calandrias en un grupo, a todos los pinzones en otro, a todas las tangaras en otro, etcétera, ¿no? Y tomé como ejemplo la Oropéndula de Moctezuma, ¿no? Que, bueno, así nada más para hacer un recorrido sobre las distintas categorías de clasificación, pues forman parte del reino animal, del filum de los cordados, que tienen médula espinal, los vertebrados, que tenemos columna, igual que nosotros, forman todos parte de la clase aves. Ya vimos las características distintivas de la clase aves al principio, del orden de los paseriformes, acuérdense que estamos hablando de la Oropéndula de Moctezuma, de la familia Icteridae, del género Sarocolius, que viene del griego estornino y del griego y grajo también. Esto lo encontré en un diccionario que existe sobre el significado de los nombres científicos de las aves. De manera que el género de esta especie hace referencia a los estorninos y a los grajos, y la especie Montezuma, que el taxónomo se lo dedicó a Moctezuma, ¿no? Entonces, todas las aves, cada especie de ave o de plantas, ¿sí?, tiene un sistema de clasificación como este, y eso nos permite organizarlas filogenéticamente, por ejemplo, para poder analizar la información, hacer comparaciones y estudiar las relaciones de parentesco y las relaciones evolutivas de las especies, ¿no? En cuanto a la importancia, vamos a revisar varios aspectos, quizás muy obvios para algunos, pero pensando en un público más amplio, la importancia ecológica de las aves, ¿no? Todos sabemos que las aves se alimentan de insectos, de plantas, son dispersoras de semillas, se comen las frutas de un montón de plantas y las dispersan. Al defecarlas, ayudan a mantener la dinámica de la regeneración de bosques y selvas y de desiertos y de todo. Son muy importantes dispersores de semillas junto con los murciélagos. También son muy importantes en la polinización. Ahí tienen un colibrí. Hay un montón de especies de plantas que están súper especializadas para ser polinizadas, algunas exclusivamente por una especie o dos de colibríes. Y esto tiene que ver
estas dos actividades, estos dos servicios ecosistémicos, digamos, de las aves, son absolutamente cruciales para la reproducción de las plantas. Las plantas dependen de los colibríes y de las muchas aves frugívoras para polinizar sus flores y para dispersar sus semillas. Y si no estuvieran las aves, pues la biología de estas plantas sería inviable, ¿no? A la derecha tenemos un caracara y un sopilote alimentándose de carroña, también son los basureros los que se encargan de reciclar la carne podrida, de eliminar posibles enfermedades infecciosas, etcétera, ya que son aves muy especializadas en alimentarse de este tipo de comida y le hacen un gran servicio de limpieza y de sanitización, que hoy está tan de moda con este asunto del coronavirus, en los ecosistemas. Así que todas las aves tienen un papel importante que hace que los ecosistemas funcionen, ¿no? A la izquierda abajo tenemos una lechucita que se alimentan de una enorme cantidad de roedores y nos ayudan a mantener las poblaciones de esos roedores en tamaños adecuados para que no se conviertan en plagas y a su vez transmitan enfermedades o interfieran con otros aspectos de funcionamiento de los ecosistemas, ¿no? O intereses humanos incluso. Se pueden volver plagas, ¿no? Y abajo a la derecha pues tenemos ahí unas aves pescando, buceando, aves marinas, algunos bobos, por ejemplo, que se alimentan de peces y pues de alguna manera su actividad de alimentación ayuda a contribuye a la regulación de los tamaños de las poblaciones de algunos peces también, ¿no? Eso también pasa con garzas y con martines pescadores y demás, ¿no? Es una descripción muy general, pero creo que bastante ilustrativa de la enorme importancia que tienen las aves en el funcionamiento de este planeta, ¿no? La importancia cultural, bueno, pues en México, ¿qué les puedo platicar, no? Las aves están metidas en todo, ¿no? Desde el cucurrucucú paloma hasta cosas prehispánicas, ahí hay unas alfarerías, figuras del caballero águila, hay una foto de la entrada del Museo de las Aves de Saltillo, están en la música, están en el arte, están en el fútbol, están los extintos correcaminos, creo que ya no existen, pero también están en la literatura y en un montón de actividades culturales como festivales o conmemoraciones o rituales en distintos lugares de nuestro país y del mundo, ¿no? Hay un montón de lugares cuyos topónimos, es decir, los nombres antiguos, tienen referencias a aves, ¿no? El cerro de Totoltepec, los guajolotes, en fin. Están absolutamente inmersos en todos los aspectos de nuestra vida cultural y de todo tipo. Ahorita van a ver un poco más de eso, ¿no? Desde luego las aves son importantísimas desde el punto de vista alimenticio. Tengo entendido que la principal fuente de ingesta proteica de nuestro país es el pollo, que aunque no es una especie de acá, bueno, pues está en la alimentación mundial, ¿no? Y es un ave. Mascotas y aves de compañía, un tema muy controvertido, sobre todo en los últimos años, por el impacto que ha tenido la captura y aprovechamiento de animales del medio silvestre. Actualmente existen muchos criaderos, algunos funcionan muy bien, otros no tanto, pero bueno, finalmente el punto es que las aves han sido compañeras nuestras, como aves de jaula, aves de compañía, desde tiempos precolombinos, ¿no? O sea, históricamente las aves han estado muy cerca de nuestras casas también. Medicina tradicional, puse ahí un colibrí porque el tema de los amuletos y de las curas con amuletos elaborados a partir de cuerpos de colibrí, etcétera, y que han estado en los medios, en revistas y en las redes sociales, porque es una actividad que es rechazada, porque, digamos, por más que tenga un origen explicable, pues no tiene una justificación viable, ¿no? Creo que no es un tema generalizado, pero existe, ¿no? Y la cacería, que lo mismo genera pasión, que genera rechazo, y que es una actividad que, por ejemplo, en Norteamérica, pues, particularmente en Estados Unidos y Canadá, pues es una actividad comercial y económica que genera un montón de dinero que se ha reinvertido en
en mantener y conservar y restaurar los hábitats. Es importante conocerlo y entenderlo, ¿no? Sigo. ¿No voy muy rápido? No. Espero que no. Recreación, ecoturismo y ciencia ciudadana. En los últimos años, particularmente en lugares como nuestro país, la observación de aves se ha ido popularizando gracias al trabajo de muchos de nosotros que hemos estado impulsando esta actividad. El ecoturismo, pues, siendo un país tan increíblemente diverso, tan hermoso, con tantos paisajes, con tanta diversidad, pues es muy atractivo para los turistas y hay mucho turismo que ya no nada más busca las zonas arqueológicas o las ciudades coloniales o las playas, que también tenemos las mejores del mundo, pero también conocer nuestra riqueza natural y nuestra riqueza cultural, de manera que el ecoturismo en México es una actividad que va en crecimiento y que ofrece oportunidades muy interesantes para el desarrollo de comunidades locales, para el desarrollo de oficios y de trabajos para mucha gente que tiene muy pocas oportunidades y que esto, sin lugar a dudas, abre un montón de oportunidades para gente de nuestro país, ¿no? Y aparte que es una actividad lúdica, recreativa, increíblemente divertida, que yo creo que tiene un montón de futuro si logramos conservar lo que tenemos, ¿no? Y bueno, pues las aves en México, ¿no? Las aves en México en particular, pues ahí está nuestra querida bandera, con un ave en el centro, un águila real. Carlos Galindo, nuestro director de comunicación científica en la CONAVIO, ha hecho un estudio sobre todos los elementos de biodiversidad que están reflejados en nuestro escudo nacional y creo que es el que más tiene en todo el mundo, ¿no? El nopal y una bola de otras cosas, la serpiente, el águila. En fin, hay por ahí una publicación en donde se describe todo esto, pero así de importantes son las aves, ¿no? Están incluso en el escudo de nuestro país. En México, según nuestro último análisis, tenemos 1,119 especies. Este número ha ido subiendo con los años porque gracias a la participación de la gente, al crecimiento de la actividad de investigación, etcétera, pues cada vez tenemos más y más registros de cosas. Y ahora estamos registrando cosas que son raras, que son accidentales en México, pero que eso ha hecho que el número de especies se haya ido incrementando de manera, pues, lenta pero constante durante los últimos años, ¿no? 119 especies, 105 de las cuales son endémicas. Somos el país número 11 en número de especies a nivel mundial. Tenemos, como les decía yo al principio de esta plática, tenemos un montón de especies de afinidad neártica, el mapita de abajo a la izquierda, más o menos donde está la línea divisoria entre estas dos grandes bioregiones, y aquí, como decíamos, convergen estas dos avifaunas, ¿no? La de Centro y Sudamérica y la de Norteamérica hacia las zonas árticas, ¿no? Así que tenemos la enorme fortuna de tener esas dos influencias biogeográficas. De los 29 órdenes que existen en el mundo, tenemos 22 en México, así que estamos bastante bien representados taxonómicamente. Y tenemos también un importante contingente de especies endémicas. Les decía también hace rato que somos como el cuarto país con más endemismos en general en el mundo, y más o menos un 10%, 9% de las especies, quizás en el futuro, con análisis más detallados de la taxonomía de las especies, ese número suba y tengamos más especies endémicas, es decir, que se reconozcan poblaciones que actualmente están junto en una sola especie como dos especies, y que esa especie solamente se encuentra en México. Eso ya pasó con algunas especies insulares, y creo que con los años y con la investigación vamos a ir encontrando que tenemos especies diferenciadas genéticamente que se van a poder considerar completamente especies separadas. Les decía que tenemos 105 especies de aves endémicas, más o menos el 10%, y 52% de estas especies se encuentran en alguna, perdón, 52 de estas endémicas se encuentran en alguna categoría de riesgo de acuerdo con la norma oficial mexicana 059. Y bueno, pues México es, les decía también hace rato, es un corredor migratorio súper importante, ¿no? Me encanta el mapa ese de la izquierda, ¿no? Que nos da una idea de la fascinante diversidad de especies que migran a lo largo del continente, ¿no? Y pues en alguna ocasión leí que México es el país que tiene más especies migratorias de todo el continente, ¿sí? Porque
o pasan por aquí, o vienen para acá, o salen de aquí para otro lado durante sus ciclos migratorios, ¿no? Ahí está. Nosotros estimamos poblaciones migratorias, puede ser, a lo mejor algunos de ustedes no lo saben, pero hay especies que tienen poblaciones que migran y otras que son residentes todo el año. Es decir, no es que son migratorias o residentes, sino que hay especies que pueden tener poblaciones que migran y poblaciones que son residentes, y es la misma especie. El circulito que ven en la parte de abajo ilustra el ciclo de migración de esta especie de chipe, ¿no? Ahí pueden ver más o menos con claridad los meses, la parte amarilla que es en la época de reproducción y la parte morada o violeta que es durante la época de invernación. Y qué va pasando, dónde están en las diferentes épocas del año, ¿no? Y cómo eso está relacionado con su ciclo de vida, ¿no? Con su reproducción, con su muda, con el desarrollo de los polluelos, con su maduración, etc. De hecho, hay aves que solamente son transitorias, es decir, que solamente están de paso por algunas zonas del territorio, y otras que, claro, pueden pasar unos días por ahí, pero solo están por periodos muy cortos de tiempo. Y en realidad, la mayoría de las especies migratorias pasan la mayor parte del tiempo en nuestra región, ¿no? En este mapa del lado izquierdo tienen una idea del porcentaje de días que pasan en diferentes partes del continente, ¿no? En donde más o menos el 1% del tiempo, que probablemente se reduce a las pocas semanas que pasan en la época de reproducción, que están en las partes azules, y en las partes rojas, pues más o menos el 69-70% de su tiempo, de su presupuesto de tiempo, lo pasan en las zonas tropicales. Así que, ¿son aves neárticas o son aves neotropicales? Yo creo que la segunda, ¿no? Entonces, como decía, la mayor parte del tiempo la pasan, la invernación, que es de 7 a 8 meses, la pasan básicamente en los trópicos, muchos de estos chipes y otras especies de aves migratorias, ¿no? Pero bueno, esta como una descripción general de distintos aspectos relacionados con las aves. Las aves están también, pues, siendo afectadas por un montón de amenazas, la mayoría de ellas provocadas por las actividades humanas o relacionadas con las actividades humanas, y que tienen que ver con el cambio, destrucción, fragmentación o alteración de los hábitats, ¿no? La deforestación, la contaminación, la depredación por gatos, por ejemplo, que por aquí está a la izquierda un gatito comiendo su pájaro. Mucha gente no se imagina el impacto tan brutal que tiene los gatitos, que por cierto no son de acá, de este continente, pero son mascotas y están muy vinculados con los seres humanos, que somos muy descuidados y los dejamos salirse a la calle y liquidan a millones de aves cada año, ¿no? Estimaciones en Estados Unidos de verdad, números verdaderamente estratosféricos de aves depredadas por gatitos domésticos, ¿no? El uso de plaguicidas, de herbicidas, de toda clase de agroquímicos, también afecta la viabilidad y la sobrevivencia de las aves, o su disponibilidad de alimentos. Si estás rociando insecticidas, pues las aves insectívoras se quedan sin comida. El tráfico de especies, particularmente con los loros y con algunas rapaces, con el tiempo y la enorme presión que ejerce sobre algunas poblaciones de especies de estos grupos, pues se ha vuelto como la puntilla, le quitas el hábitat, lo contaminas, y además vas y sacas los poquitos pollos que hay de los nidos. Entonces la extracción de aves del medio silvestre también se ha vuelto una amenaza súper importante, particularmente para algunos grupos de especies, ¿no? No voy a entrar en más detalle aquí, pero sin duda las aves, la mayoría de las cuales son diurnas, la enorme mayoría, son fáciles de observar y de estudiar, son un excelente indicador del estado de salud de los ecosistemas. Como vamos a ver un poquito más adelante, nos están avisando, como nos está avisando la pandemia que estamos sufriendo en este momento, que algo estamos haciendo muy mal, porque muchos grupos de aves están viniendo abajo, están reduciéndose los tamaños de sus poblaciones, y nos están avisando que
estamos acabando con ellas, ¿no? La deforestación, que es un problema generalizado, el cambio de uso de suelo para distintos tipos de actividades, es un grave problema en México. Se estima que se pierden entre 90 y 250 mil hectáreas de bosque cada año, y este dato no me acuerdo dónde lo saqué, pero somos el cuarto país con mayor deforestación a nivel, tasas de deforestación a nivel mundial. Y eso es gravísimo, porque no solamente estamos eliminando el hábitat de un montón de especies de pájaros, sino de un montón de especies de murciélagos, de todo. Y eso empobrece la calidad del hábitat, de consecuencias negativas para la diversidad biológica y para la viabilidad de los humanos también, ¿no? Entonces, el cambio climático y la contaminación son problemas que ya todos conocemos. Estamos contaminando el mar, los ríos, lagos y reservas de agua. Estamos arrojando toneladas de agroquímicos al medio ambiente con nuestra economía que nos pide crecer y crecer y crecer y crecer, y no hay manera de aplanar esa curva. Y pues el mundo no es interminable y los recursos son limitados y tenemos que encontrar formas más eficientes, porque quien está pagando las consecuencias ahorita es la biodiversidad, las aves, pero a futuro la vamos a pagar nosotros mismos. Cambios ambientales, sequías y modificaciones de los regímenes pluviales y de huracanes, etcétera, provocadas por el calentamiento global, pues son cosas que ya estamos viviendo, que más o menos están aceptadas ya en todo el mundo, y no estamos tomando las medidas a la velocidad necesaria, ¿no? Ya habíamos hablado aquí del tráfico y de la cacería ilegal, que son un problema muy serio. Algunos han estimado que la derrama, que de manera alternativa al tráfico, que cuesta tantas vidas de tantos ejemplares cada año en los mercados ilegales, pues potencialmente la derrama económica asociada a la observación y al ecoturismo con aves podría exceder aquellos de su uso extractivo. Y eso es algo que en este sistema en donde todo se mide por lo que cuesta, pues tenemos que utilizar este tipo de argumentos para convencer de que si se quieren hacer buenos negocios, es mejor negocio conservarlas y observarlas sin extraerlas que capturándolas y permitiendo que mueran. Entonces, esta gráfica es saqué dos imágenes de un estudio que publicamos en 2016, que es un estudio muy padre, que es la primera vez que se hace a esa escala, que es el estado de conservación de las aves de Norteamérica. Lo publicamos entre Canadá, Estados Unidos y México. Está en francés, en inglés y en español. Estado de las aves de Norteamérica 2016. Lo pueden googlear, está el PDF. Y saqué estas dos gráficas para mostrarles en el lado izquierdo que una de cada 3 especies de aves en Norteamérica está en problemas y va a requerir acciones urgentes de conservación, ¿no? Lo que ven aquí es las que están en el lado izquierdo, solamente el 14% de las aves de Norteamérica son de preocupación menor, es decir, son las aves más comunes que tenemos en la región. Solamente el 14%, ¿no? Estas especies están en buenas condiciones o se benefician de las perturbaciones y del desastre que estamos haciendo, ¿no? Son aves que colonizan ciudades, son aves que se benefician de la deforestación, son aves que viven en zonas alteradas y que prosperan en zonas alteradas. Esas no nos preocupan. Después, la mitad, el 49%, son aves que son de preocupación moderada, así que están estables o que muestran ciertas tendencias a la baja, pero que todavía no están en un problema inminente, ¿no? Pero lo que es realmente preocupante es lo que pasa a partir del umbral para las especies de preocupación común de los 3 países de Norteamérica a partir de este análisis. Casi 4 de 10 especies, 432 de la lista de especies de Norteamérica, tienen amenazas graves. Y si no hacemos nada ahora, muy probablemente van a estar en problemas de extinción en los próximos años. Eso es una conclusión verdaderamente alarmante, que está hecha con base en lo mejor que sabemos del estado de conservación de las aves de Norteamérica, incluidos Canadá, Estados Unidos y México. Y en la gráfica de la derecha, lo que tenemos es un análisis de cómo están amenazadas las especies en diferentes tipos de hábitats, ¿no? Por ejemplo, fíjense la primera,
Del lado derecho tenemos el porcentaje de especies oceánicas, 54 especies, que están en serios problemas de conservación. Casi el 60% de las aves marinas tienen problemas serios de conservación. También más de la mitad de las especies de bosques tropicales y subtropicales, unas 480 especies, están en problemas serios de conservación. Acuérdense que el azul, o sea, son unas poquititas, todavía son comunes en los bosques tropicales. Algunas son relativamente comunes todavía y están en buen estado, pero casi el 60% de las aves tropicales también están en problemas. Y así nos podemos ir hacia abajo, aves costeras, en zonas áridas. Destaco las especies de pastizal, solo son 45 especies que son dependientes de los pastizales del centro norte de México, y pues 27% de ellas están en problemas verdaderamente graves, ¿no? Algunas han perdido hasta el 90% de las poblaciones conocidas en los años 70 y 80. Estamos hablando verdaderamente de una situación alarmante, ¿no? Y no parece que nada vaya a cambiar, ¿no? Entonces, les dejo esa idea de que las aves están sufriendo muchísimo de muchas de las actividades humanas, ¿no? Y bueno, pues el hábitat, ni qué decir, ¿no? Ahí hay una tablita que nos habla de cómo hemos perdido matorrales, bosques templados, selvas secas, manglares, etcétera. Nos queda muy poco sin perturbar, nos quedan muy pocos bosques nublados, de por sí eran poquitos y nos queda como el 25%, como 15% perdón, 15% de selvas húmedas. Es decir, le hemos dado una friega al país tremenda, y eso es algo que tiene que cambiar con nuevas políticas públicas y nuevos enfoques de manejo, ojalá que con la participación de las comunidades locales, ¿no? Hay ejemplos extraordinarios, ejidos forestales en Quintana Roo, Yucatán, Campeche, en donde estos bosques manejados por sus propietarios con criterios de sustentabilidad permanecen en excelente estado de conservación. De hecho, si ellos no hicieran ese trabajo, probablemente ya habríamos acabado con nuestros bosques tropicales. Pero bueno, la idea de esta lámina es, estamos perdiendo la vegetación, y si perdemos la vegetación, se van a ir las especies. Entonces, hablando de aves extintas, a nivel mundial se estima que se han extinguido unas 158, 160 especies. Ahí hay un ejemplo, el caracara de Guadalupe, el Polyborus lutosus, que se extinguió hace muchos años y para siempre, ¿no? Es una especie que era endémica de una isla en México y simplemente se extinguió. Y algunas otras que están en serios problemas, ¿no? La paloma tuxtleña, que es un microendemismo en la región de los Tuxtlas en Veracruz, que probablemente existe gracias a que hay un área protegida en la zona, pero que está severamente amenazada. La población es muy pequeña y si no actuamos, si no protegemos, si no restauramos hábitat, muy pronto se reunirá con su compañero el caracara de Guadalupe, ¿no? Y así, en resumen, pues de las 1,119 especies, 105 de las cuales son endémicas, en México hay 9 especies probablemente extintas, porque así es la categoría oficial, pero oficialmente están extintas. Algunos todavía tenemos esperanza de que Carpintero Imperial reaparezca, pero es muy, muy poco probable. En nuestra normatividad tenemos 69 especies en peligro de extinción, 99 en la categoría de amenazadas y 118 especies que están sujetas a protección especial. ¿Esto qué quiere decir? Pues que una de cada 4 especies mexicanas se encuentra en alguna categoría de riesgo en la norma. Estamos hablando del 25% de nuestras especies, lo cual, pues sin duda, llama a la reflexión y a la acción lo más pronto posible, ¿no? Y tomemos en cuenta también que la mitad de nuestros endemismos, de nuestras aves endémicas, se encuentran también en riesgo, ¿no? Bueno, pues decíamos que basta observar algo por un minuto para que se vuelva interesante. Espero que hayan encontrado hasta ahora estos datos interesantes, y pues me gustaría pasar ahora un poco a hablar de qué podemos hacer, ¿no? En los últimos años, desde la CONAMIO, hemos estado impulsando una serie de proyectos de ciencia ciudadana. Sé que todos ustedes, o la mayoría de ustedes, están familiarizados con este concepto, pero digamos a principios de los 2000 ya los investigadores hablaban de la tremenda importancia que la ciencia ciudadana iba a cobrar con los años, y es justamente lo que hemos estado diciendo, ¿no? Así que, pues,
observar aves pues es una actividad lúdica y recreativa, tremendamente divertida para algunos de nosotros, pero pues la ciencia ciudadana se basa en que también esa actividad de observación puede generar información que es útil para la ciencia, ¿no? Entonces, muy rápidamente les platico la historia de eBird o de Haber Aves en México, que pues fuimos el primer país en el mundo que fuera de Estados Unidos y Canadá desarrolló una plataforma en español, nuestro idioma, para promover la plataforma de eBird en México. Así que Conavio se asoció con el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell en Nueva York y la Sociedad Nacional Audubon de Estados Unidos para desarrollar la primera plataforma en un idioma que no fuera inglés en el mundo. Y fue un trabajo de colaboración muy arduo, muy intenso. De hecho, Conavio invirtió una buena cantidad de recursos en asociación con estas dos instituciones para desarrollar aquella primera plataforma, introducir los listados de especies, crear los filtros, etcétera. Toda una serie de adaptaciones, toda la traducción de la plataforma, las instrucciones, todo se hizo acá. Y eso dio pie, eventualmente, a que eBird pudiera expandirse rápidamente a Centro y Sudamérica y eventualmente se expandiera a todo el mundo, ¿no? Ahora está como en 17 o 18 idiomas y prácticamente se utiliza en todos los países del mundo. Pero empezó acá, empezamos en Norteamérica, en los 3 países, y ha sido una experiencia extraordinaria. Como ustedes saben, la Conavio es el punto focal de información sobre biodiversidad de México, y una de nuestras tareas es conformar el Sistema Nacional. Quizás la principal tarea de la Conavio es conformar, alimentar y administrar el Sistema Nacional de Información de Biodiversidad, y esta, desde luego, sobre una de sus principales fuentes de información. ¿Qué te pide Haber Aves? Pues la información básica que cualquier ejemplar de colección te pide: el nombre de la especie, la fecha en la que se colectó y la localidad, dónde se hizo. Pero desde luego, como herramienta electrónica, nos permite también tener datos del observador, de la unidad de esfuerzo, del tipo de observación. Incluso pronto van a empezar a haber cada vez más protocolos para hacer monitoreo sistematizado, números de individuos, números de observadores, por supuesto notas, fotografías, videos y grabaciones. La herramienta ha evolucionado muchísimo en los últimos años y ahora nos permite colaborar y manejar distintos tipos de información que son tremendamente útiles. Y yo sé muy bien que hay muchísimos pajareros, observadores de aves, que son tremendamente entusiastas y que con muchísimo gusto llevan sus listados y los suben a eBird y utilizan mi eBird o mi Haber Aves para llevar un control estricto de sus observaciones y demás. Pero también sé que hay muchos que luego ni se ponen a pensar para qué se utiliza esta información, ¿no? La base de datos de eBird se ha vuelto la base de datos de biodiversidad más grande y de más rápido crecimiento en el mundo, según datos de Cornell. Y esto es gracias a la participación de mucha gente como ustedes, ¿no? Que está constantemente subiendo datos y compartiéndolos, y además beneficiándose de todas las herramientas de visualización de datos que tiene la plataforma, ¿no? Pero bueno, ¿para qué usamos esta información? ¿Para qué se usa? Hay un montón de usos que tiene, y entre otros voy a enumerar algunos, ¿no? Por ejemplo, para conocer y entender la distribución de las especies y el fenómeno de la migración, para establecer relaciones especies-hábitat, si estamos volviendo parches de vegetación, grandes extensiones de nuestro territorio, y como sabemos, las aves están íntimamente vinculadas a sus hábitats. Es muy importante que documentemos y establezcamos estas relaciones. ¿Qué especies dependen de qué tipos de vegetación, de qué hábitats, de qué altitudes, de qué regiones? Y esto eBird nos ayuda a documentarlo, para evaluar el estado de conservación de especies y para hacer modelos de distribución y análisis demográficos. Cada vez se desarrollan más herramientas estadísticas que nos están permitiendo y nos van a permitir en el futuro hacer análisis cada vez más precisos y cada vez más pertinentes a partir de cantidades industriales de información proporcionada por los usuarios de la plataforma. También nos sirve para enfocar esfuerzos de conservación en especies, en hábitats y en sitios prioritarios. ¿Se acuerdan hace 20 y tantos años cuando empezábamos a identificar las AICAs, las áreas de importancia para conservación de aves? Pues ahora tenemos información
las especies que se encuentran en esos sitios, y esto también nos permite identificar los sitios que son prioritados o la distribución de una especie para poder proponer y ejecutar medidas de conservación específicas. También sirve para refinar estrategias de monitoreo e investigación, tener datos más precisos de las especies, para generar políticas públicas fundamentadas en ciencia. Es decir, ya no hacer gestión sobre las rodillas, sino tener, si no datos precisos y el estudio ultra específico, pero por lo menos pautas, pistas, información que nos ayude a conducir e implementar acciones de manejo, de planeación territorial, de áreas protegidas, y utilizar la información de las especies para implementar las medidas de manejo y de conservación. ¿Quién usa la información? Esta gráfica me la pasó Chris Wood del Laboratorio de Ornitología de Cornell, y básicamente los usuarios, ahí como pueden ver, la mitad, 48% de los usuarios de los datos que están en las megabases de datos de eBird o de Aves, las utilizan académicos y estudiantes para hacer cuestiones de investigación. Hay una parte comercial, que es la parte rojita, el 3%, yo creo que eso ya cambió, pero cada vez se usa más para promover, por ejemplo, actividades de aviturismo, ¿no? Mucha gente está utilizando la plataforma, lo cual es controversial, para promover sus servicios de aviturismo, ¿no? 21% para propósitos generales y 28% son utilizadas por organizaciones no gubernamentales y por el propio gobierno, ¿no? Nosotros en la Conavio, como van a ver más adelante, utilizamos muchísimo la información que genera esta plataforma, igual que la de Naturalista, porque toda se cura y se vuelve parte del Sistema Nacional de Información de Biodiversidad, el SNIB, que es la razón por la que se creó la Conavio, ¿no? ¿Para qué se usan en general? Esta también es un país medio viejito, pero no ha cambiado tanto. 40% de los propósitos del uso de la información es para hacer estudios de ecología, un 30% para cuestiones de desarrollo de estadísticos y de ciencias de la computación, tenemos para hacer minería de datos y el desarrollo de pruebas y técnicas estadísticas muy poderosas, para cuestiones de ciencia ciudadana y para usos generales, el 20%, ¿no? Pero bueno, ¿cómo funciona? Pues todos lo saben, pero a lo mejor no han oído cuál es la hipótesis general de trabajo de eBird y de la ciencia ciudadana que descansa en esta plataforma. Y es sencilla, pero profunda y poderosa. Los datos generados por los observadores de aves sirven para mejorar el entendimiento de sus distribuciones y abundancias a diferentes escalas espaciales y temporales. Eso es maravilloso, ¿no? Describe muy bien un poco de lo que les acabo de mostrar, ¿no? ¿Para qué se puede utilizar todo este cúmulo de información generada por todos ustedes? Como saben, esta es una lámina viejita también, pero pues, la plataforma es de uso gratuito, solo hay que registrarse, tener ciertas habilidades en la identificación de especies o uno o muchos amigos pajareros y poder empezar a subir información. Afortunadamente, ustedes saben que al principio uno iba al campo, llevaba su libreta, hacía sus listados y llegabas a la computadora, la prendías, entrabas a la página y tenías que subir tus observaciones a tu cuenta de eBird. Actualmente ya tenemos la aplicación desde hace algunos años. La historia es bien simpática porque originalmente se pensaba vender y tuvimos muchas discusiones con la gente del laboratorio y al final, afortunadamente, se llegó a la conclusión de que lo más apropiado, sobre todo para la región de América Latina, era que la plataforma fuera gratuita. Había quien decía que si era gratis nadie la iba a respetar ni le iba a hacer caso y bueno, pues ya han visto ustedes los resultados, ¿no? Como saben, la aplicación es muy fácil de usar, te georreferencia, te saca tu lista de especies posibles en la zona en donde estás pajareando y te da una serie de visualizaciones iniciales. Y toda la información que sometes a través de la aplicación, pues la puedes ver con todas las herramientas de visualización que hay en la página de internet, ¿no? Yo quería aquí mostrarles una página que yo me imagino que los miembros del club la conocen y la usan, que es AvesMX, pero quienes no, pues que se echen un clavado y le
le den una visitada a esta página que empezamos a desarrollar en Conavio hace más o menos unos 15 años. Es la AVESMX, la Red de Conocimiento de Aves de México. No es una enciclopedia, pero es un sitio bastante minimalista que recoge, reúne, sistematiza y permite interactuar con toda la información básica de cada especie de ave mexicana. Así que podemos ver mapas de distribución, fotografías, tener acceso a los mapas de eBird, conocer las áreas de importancia, las áreas naturales protegidas, descargar listados en Excel o en PDF, tener visualizaciones geográficas en mapas. Y tiene una sección que está por acá, te estoy señalando con el puntero arriba a la derecha, que se llama Otras Búsquedas, o esta búsqueda por criterios que te permite hacer cosas verdaderamente interesantes, ¿no? Por ejemplo, con 3 botones del mouse tú puedes obtener la lista de aves de Veracruz, o la lista de aves de Chipinque, o puedes obtener una ficha de información de cualquier especie mexicana tecleando el nombre aquí, el nombre científico, el nombre en español o el nombre en inglés. Puedes obtener aquí en un solo golpe toda la lista de aves de México, puedes filtrar todas las aves amenazadas, endémicas, semiendémicas, puedes hacer filtrados por valores de vulnerabilidad. En fin, lo que quisimos hacer, lo que hemos querido hacer con este portal es poner en la punta de los dedos de la gente interesada en el estudio, conservación y observación de las aves la mayor cantidad de información no enciclopédica posible, de manera muy gráfica y de manera muy sencilla. Si no la han usado, los invito a que la usen. No sé cómo voy de tiempo, Nelly, tú me avisas. Perdón, yo tampoco sé cómo vamos con el tiempo, pero creo que vamos súper interesante. Sí me gustaría que abriéramos una oportunidad para un poco de diálogo, un poco de preguntas y respuestas, comentarios por parte de los miembros del COA y no sé si de la gente que está siguiendo la charla por el Facebook de Conavio. Entonces, adelante. Pues, como gusten, sí, podemos hacer una pequeña pausa aquí. Ya no falta tanto. Incluso una idea que se me ocurrió, pero no me va a dar tiempo porque si no voy a extender de más, era hacerles una pequeña demostración de esto, pero creo que con la explicación que di es suficiente. Entonces, no sé, ¿tú moderas las preguntas? Nelly, yo quisiera que pudiéramos dar ahorita, ya abrir micrófonos y que los miembros del COA pudieran participar directamente. Entonces voy a abrir los micrófonos y abrimos. Sí, Juan Ignacio Sada, yo nada más quería, no tengo pregunta, Humberto, pero para alguien que tiene 40 años buscando información y gozando de los libros y viendo fotos y queriendo aprender de las aves de manera documental y después un poquito en campo, lo que se ha hecho la Conavio en los últimos 5 años probablemente ha sido totalmente extraordinario. Así que yo quería extenderte una felicitación y a quien tú conozcas que ha sido esencial en esto, desde luego el doctor Sarucán, con su guía y mucho trabajo de mucha gente más, pero realmente lo que hay ahorita en los websites de información para la gente que queremos aprender cada vez más sobre la biogeografía de las especies y clasificación, taxonomía, todo es absolutamente extraordinario. Así que muchas felicidades. Muchas gracias, Juan. Te agradezco mucho tus palabras. Humberto, ¿qué tal? Adrián Ganem. ¿Qué pasó, Adrián? ¿Cómo estás? Bien, compadre. Qué bueno. Tuvimos la fortuna de participar en aquellas primeras pláticas de Haber Aves en el Museo de las Aves de Saltillo hace muchos años. Para mí fue una experiencia inolvidable. Me acuerdo que empecé como colaborador de Pronatura y estuve muy metido en los proyectos de conservación de aves y cómo olvidarlo, ese fin de semana ya. Yo tenía una pregunta de Haber Aves específicamente. Lo mencionaste con la facilidad que tenemos ahora con la aplicación, en donde en cualquier momento puedes abrir la aplicación y hacer un recorrido de 100 metros y registrar aves y subirlas a la base de datos. Yo recuerdo en mis salidas con ornitólogos y biólogos que cortaban trasectos o hacían recorridos cortos y cortaban las listas
Y mi pregunta es esa, mi pregunta es, ¿qué recomendación hay para quienes usamos A ver Aves sobre cuál es la distancia óptima de documentar un recorrido en la aplicación, cerrar ese recorrido y iniciar otro? ¿Hay alguna recomendación o es a criterio de cada quien? Sí, mira, la respuesta rápida es mejor hacer muchas listas cortas de tiempo, que una sola lista de todo el día, ¿no? Al principio también te acordarás que había gente que pues, iba, no sé, al Soconusco y luego metía en una lista todas las aves de la semana. Esos datos no sirven, porque ni siquiera son precisos en cuanto a la ubicación de los sitios específicos de observación. Entonces, si uno anda pajareando todo el día, lo ideal es que hagas listas de media hora, o puedes hacerlas en puntos específicos en donde hiciste un conteo, o cada cierto tramo de camino andado, cerrar una lista y abrir otra, ¿no? Si te sientas a descansar, puede ser que lo mejor sea que ahí la cierres. No hay una recomendación específica de párale cada media hora, que podría ser una buena manera de hacerlo, sino que la recomendación es, haz mejor muchas listas en un día que pocas o una lista de todo el día. Okay. Los descansos, la forma en la que pajareamos, cuando baja la actividad, eso nos permite, muchas veces terminas, no sé, sale el sol, empieza a hacer un montón de calor y dices, y se te olvida apagar el contador, ¿no? De la aplicación. Y pues ahí sigue contando el tiempo, ¿no? Me ha pasado muchas veces. A todos nos pasa. Entonces, lo mejor es como tener un poco más de conciencia en el momento en el que me voy a sentar a descansar, porque ya bajó la actividad, ahí lo corto y empiezo otra, ¿no? Entonces, yo creo que listas de una hora, de media hora, son buenas, son preferibles para que tengamos listas de muchas horas o de mucha distancia, ¿no? A veces, por ejemplo, vas en el coche y pues también vas registrando las cosas que ves, ¿no? Bueno, pues ese tramo hazlo. El punto donde te bajaste a observar es otra lista, aunque sea un punto, ¿no? Eso, ¿qué significado tiene? Le va a dar más o menos valor a nuestros datos. Si yo meto la lista de aves del día, es muy probable que no se utilicen mis datos para hacer las estimaciones y los modelos que se generan a partir de los datos de ver aves, porque se vuelven datos de baja calidad, ¿no? Sigue estando la presencia del bicho asociado a un sitio y en una fecha, pero esa es la expresión mínima de un registro, ¿no? Si queremos que los datos realmente sean utilizados para otros fines más complicados, más complejos, entonces nos conviene unidades cortas, ¿no? Para que podamos asociar especies y esfuerzo. Muy bien, gracias, Humberto. Con gusto. Qué importante. Tenemos aquí dos preguntas en Facebook, las leo, son muy similares. Pilar Cisneros Jiménez pregunta, ¿alguna bibliografía básica que pudieras recomendar para conocer más sobre aves de México? Mencionan que a su jardín llegan huitlacoches, tordos, mirlos, colibríes y varios muy pequeños que no identifica. Y la otra pregunta muy similar de Fernandita Dori Her menciona si hay alguna página donde podamos consultar específicamente la taxonomía actual de las aves. Esta que está en la pantalla. Esta página que está en la pantalla, el botón que estoy señalando con el mouse, con el puntero, le picas y te despliega la lista de aves de México. Y con mucha más información. Y la otra pregunta, bueno, libros. Ahora hay libros, hay trípticos, hay muchos más materiales. Como decía Juan, antes era imposible conseguir información, ahora hay mucha información en Internet. En Conavio hay bastante información sobre prácticamente todas las aves de México, pero también de otros grupos. Por desgracia no existen muchos libros en español, no sé en dónde viva la persona Pilar, pero fue la que preguntó, pero ya hay libros para estados, para regiones, para áreas protegidas, o trípticos, ¿no? Desplegables para regiones o para sitios específicos. Pues si nos escribe, al final voy a poner mi correo, con mucho gusto tratamos de ayudarle, ¿no?
¿Te parece bien que siga? Porque todavía me falta un cachito. Sí, yo creo que si terminamos, ¿cuántos minutos serán todavía? Como 15. Como 15, bueno, terminamos porque sí hay más preguntas y yo imagino que los miembros del COA también tenemos algunas más. Entonces, adelante, continuamos y... Los voy a saturar de pájaros ahorita, van a ver. Entonces, sigo, ¿va? Sí, adelante. Ok, entonces tomen nota, ABCMX, y lo googlean, es el primer que les va a aparecer, está basada en Conavio, y ahí hay información, es intuitiva, no tiene demasiadas instrucciones, espero que les sea fácil navegarla, hay un chorro de información bien interesante, úsenla. Ok, esa cosa recibe algo así como, creo que 15,000 o 20,000 hits al mes, o sea, se usa muchísimo para consultas rápidas. Bueno, no podía dejar pasar una aplicación muy importante que también se desarrolla a partir de la evolución de haber aves de eBird, que es Merlin, ¿no? Una limitante, y esto también quizás responde a la pregunta de Pilar, sobre dónde obtener información. Bueno, esta es una guía de identificación de especies para el mundo prácticamente, pero es gratuita también, paquete de especies de la área donde vives, y vas a tener acceso a fotos, cantos, mapas de distribución y descripciones de las especies del área donde vives que están en el paquete que se descarga. O sea, se baja la aplicación y se baja el paquete según dónde vives, ¿no? Existe un paquete que es todo México, que sé que yo tengo en mi celular, pero a veces hay limitaciones de memoria, y pues es una aplicación que yo les recomiendo muchísimo. Yo sé que muchos miembros del COA lo usan. Es una maravilla, ¿no? Aparte, no necesitas estar conectado a internet, y ayuda mucho, porque una de las razones por las que se desarrolló Merlin, por cierto, que Conavio también colaboramos con el desarrollo de esta aplicación con Cornell, es cómo le ayudamos a la gente interesada en aves a aprender a identificar especies más rápido. ¿Para qué? Para que los datos que se suban a la plataforma sean de la máxima calidad, para que tengamos la mayor confiabilidad en que las identificaciones que la gente hace son correctas. No voy a abundar más, funciona de una manera muy simple, te pregunta más o menos de qué tamaño era el ave, tocas ahí, te permite elegir hasta 3 colores que tú pudiste identificar en la observación del bicho, y luego te preguntan dónde estaba el ave, qué estaba haciendo, si estaba nadando, si estaba en un árbol, si estaba planeando, o estaba en un arbusto o en un árbol. Con esos 3 datos, más la georreferencia, o sea, el lugar geográfico en el que te encuentras, que ese lo hace automáticamente, y la fecha, la aplicación te va a ofrecer una serie de especies posibles, que tú puedes ya corroborar con lo que viste y lo que estás viendo entre las opciones. Así que eso ha ayudado a dinamizar y a fortalecer las capacidades de identificación de un montón de pajareros que antes batallaban con los libros, y que el dibujo de aquí está diferente al de acá. En fin, este es el futuro, y incluso tiene una aplicación que, si tú, por ejemplo, tomaste una foto con tu cámara, puedes utilizar la aplicación de identificación por foto, le tomas una foto a la foto, y Merlin te va a decir probablemente qué especie es, si la foto es razonablemente buena, no un fotón, pero sí una foto razonablemente buena, y te va a ayudar a identificar la especie. Entonces recomiendo mucho que la usen, y es una gran ventaja para la gente que se inicia en esto. Bueno, esta, que también está basada en una lámina vieja, pero era para recordar que una cosa es la aplicación, y que existe un portal de eBird en internet, que es una verdadera maravilla, y ha evolucionado de una manera muy interesante, porque, como les decía hace rato, al principio era: contribuye, es tu obligación, colabora, genera información para la conservación. Sí, eso es verdad, pero ¿qué hace eBird? ¿Qué hace Haber Aves en retribución al observador, a la persona que utiliza la plataforma? Pues te regresa la información en forma de infografías, de infogramas, de mapas, de gráficas, que te permiten tener una comprensión, un entendimiento y un seguimiento, no solamente de lo que está pasando con las aves o las especies que te interesa observar, sino de tus propios registros, ¿no? Entonces,
cada vez tiene más y más y más cosas, actividades y funcionalidades que yo les invito a que la exploren regularmente y la utilicen, porque también he visto que mucha gente sube datos, pero no utiliza tanto las funcionalidades del portal, ¿no? Ese sí hay que verlo en la computadora, eso no se puede hacer en la aplicación. Me sigo. Este es el tipo de visualizaciones, este es creo que del Pyrocephalus, el Vermilion Flycatcher, ¿no? El mosquero cardenalito. Observaciones, fíjense cómo es una especie bien mexicana. Pero una de las cosas que queremos hacer a futuro es esto, ¿no? Aquí en la gráfica de la izquierda lo que están viendo es, por ejemplo, cómo a partir de que en Estados Unidos, en los años 70, se dan cuenta de que sus poblaciones de patos y gansos están colapsando. ¿Por qué? Pues por un montón de razones, ¿no? Deciden generar un fondo, que es el Acta de Conservación de Humedales de Norteamérica, e invertir en la conservación, restauración y manejo de las áreas de reproducción de patos y gansos que tienen un montón de importancia cinegética en el norte, en Estados Unidos y Canadá, mucho más que en México. Y es realmente una industria. Y dicen, se nos va a caer la actividad, invierten en la recuperación y todos los humedales se recuperan y con ellos las poblaciones de patos. ¿Cuál era el objetivo? Recuperar los niveles más altos conocidos de las poblaciones de patos y gansos. ¿Por qué? Porque tienen importancia cinegética y tienen importancia económica. Terrible, pero funcionó. Y restauraron y recuperaron las poblaciones de patos y gansos que iban para abajo. No está pasando lo mismo con aves de bosque, con aves de zonas áridas y de desiertos y con aves de pastizal. La parte de abajo de la gráfica muestra cómo desde los mismos años, de los años 60 y 70, estas han venido declinando de manera alarmante. Entonces queremos que la información que se genera nos permita hacer estas visualizaciones para poder tomar medidas a tiempo antes de que las cosas se compliquen. ¿Cómo vamos con eBird en México? Pues tenemos alrededor de 16,000 usuarios registrados, más o menos 500,000 de checklist y algo así como cerca de 10 millones de registros, del 99% de las especies. No está el 100% porque hay alguna par de cosas muy extrañas o que ya no están. Pero en realidad, de no tener pajareros en México, poderlos contar apenas con las dos manos, pocos investigadores, pocos observadores aficionados, o al menos no eran visibles. Ahora estamos hablando de miles y es una actividad que afortunadamente crece cada día más y el trabajo de las organizaciones como la de ustedes es tremendamente importante. El trabajo del Museo de las Aves, el trabajo de Sala Pajarear en Yucatán y de mucha otra gente es de enorme importancia para que las aves se vuelvan populares en México y todo el mundo quiera observarlas y cuidarlas, ¿no? Aplicaciones prácticas. Algunos conocen este librito que publicamos hace algunos años, la guía de colibríes de México y Norteamérica. Esa es la ficha típica, están las ilustraciones de Marco Pineda, pero déjenme mostrarles un poco más de cerca el mapa. La mancha naranja es el área de reproducción del colibrí. Las manchas beige, digamos, son las áreas de tránsito, por ahí pasan cuando migran, y el área azul en la costa oeste de México es donde pasan el invierno. Pero si se fijan, hay un chorro de puntitos verdes que están afuera de estas áreas de distribución habitual de estas especies. Entonces imagínense que, no sé, que Adrián se va a Florida y observa, estamos hablando aquí del colibrí de barba negra, Archilochus alejandri, ¿no? Y observa un Archilochus alejandri en Florida. Si tú ves el mapa en el libro de Howell y Webb, vas a decir, imposible, esa cosa no está aquí, ¿no? Bueno, todos estos puntos verdes son registros confirmados. Son registros confirmados de aves que andan divagando por allá. O sea, estamos aprendiendo casi en tiempo real que las aves tienden a dispersarse de sus áreas de distribución habitual y así colonizan constantemente nuevas áreas, lo cual las hace resilientes al cambio climático, etcétera, lo que ustedes quieran, ¿no? Este tipo de cosas estamos viendo gracias a la información de eBird también. ¿Qué otras aplicaciones hay? Muchas veces nos piden opiniones para manifestaciones de impacto ambiental, consultas de todo tipo del público en general, desde niños de primaria hasta señoras, o tengo esto en mi árbol, o lo que sea. Hacemos listados de especies para sitios específicos, para diferentes propósitos. Lo que les decía de los establecimientos de las relaciones especies-hábitat, eso puede ser muy importante a escalas pequeñas, pero también a escalas grandes.
modelos bioclimáticos de distribución y de migración, listas rojas, la NOM, la OICN y otras. Opinamos y utilizamos esta información para documentar nuestras opiniones. Educación ambiental, por ejemplo, un programa que hemos echado a andar en los últimos años, que es el programa de aves urbanas. Proyectos de monitoreo, que pueden ser desde el levantamiento de presencias y ausencias de especies, hasta monitoreos protocolizados, como un programa que estamos echando a andar ahora que se llama ProAlas, también en colaboración con Cornell, para la selva maya, pero muy pronto para el resto del país. Ya tenemos un manual que vamos a distribuir de manera gratuita, espero que este mismo año, seguro este mismo año, y trabajar con especies indicadoras en los corredores biológicos, que es esta parte de aquí, proyectos de monitoreo y conservación a diferentes escalas, por ejemplo en áreas naturales protegidas, en corredores biológicos, para trabajar con especies en riesgo y con un montón de otras aplicaciones. No hay tiempo de entrar en detalle, pero les voy solo para ilustrar la ciencia ciudadana en campo, les voy a hablar rápido de la red de monitoreo comunitario de aves de Conavio, que empezamos a desarrollar con el corredor biológico mesoamericano y con la CONAMP, con áreas protegidas, más o menos en 2008, y les platico rápido de qué se trata. Los corredores, la idea era monitorear qué pasaba en los corredores biológicos. Son estos espacios que existen entre dos áreas protegidas, ¿no? Y que no tienen una categoría de protección, ¿no? Esto es lo que, digamos, la manera más simple de definir un corredor. Y lo que hacía el corredor biológico mesoamericano era promover actividades productivas sustentables en la parte azul. Las dos áreas verdes ya tienen un programa de manejo, son áreas protegidas, están sujetas a medidas de manejo o conservación especiales, pero la parte del medio no. Si tú realizas actividades amigables con el ambiente, actividades sustentables de producción, estamos hablando de zonas rurales, ejidos y demás, reduces el impacto de esas actividades productivas sobre las poblaciones y mantienes una conectividad entre las dos áreas protegidas. ¿Qué queríamos hacer? Generar información sobre la presencia, abundancia y diversidad de aves mediante la participación de las comunidades locales para evaluar el impacto de los sistemas productivos sustentables que promovía el corredor biológico sobre la biodiversidad utilizando especies indicadoras. Eso era básicamente lo que queríamos promover. Los objetivos particulares de este proyecto eran pues, conformar una red de monitoreo comunitario con gente de las comunidades, gente de las localidades en las zonas de los corredores, monitorear especies de aves indicadoras y, de alguna manera, conocer los impactos que ejercen los sistemas productivos sobre la biodiversidad, utilizando estas especies indicadoras para que si la medida de producción sustentable no lo estaba haciendo, pues podías hacer ajustes y, como dice la cajita de abajo a la derecha, promover prácticas productivas mejoradas, más compatibles con la conservación de las aves y de la biodiversidad. Es un modelo muy simple, tiene una lógica lineal y nos dimos a la tarea de desarrollar materiales como estos manuales para monitores comunitarios, se proporcionó equipo y otro tipo de materiales e insumos para que se capacitaran, primero en la observación, después en la identificación y después en el monitoreo de aves. Se hicieron montones de talleres en varias regiones, se explicaban conceptos básicos como especies, poblaciones y comunidades, y se generaba una ruta crítica, entonces si siguen la numeración, aquí está el 1, se observan los datos, todavía, digamos, aquí está la app o la libreta, se baja la información aquí, se pasaba a hojas de datos que se capturaban en la computadora, se revisaban en nuestras oficinas y se metían a IBER. Y esta información, ya masticada y digerida, regresaba a los usuarios que estaban directamente relacionados con el área protegida o con el proyecto productivo sustentable en ese corredor en particular. Aprendimos un montón de cosas, ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida. Estos son monitores instructores porque capacitábamos a la gente en la lógica de entrenar entrenadores, así que muchos líderes de sus comunidades se volvieron ellos a su vez entrenadores y la red empezó a multiplicarse. Entonces, la red se empezó a expandir, muchos se volvieron pajareros por gusto, trabajan voluntariamente, proporcionan datos a IBER y organizan todo tipo de actividades relacionadas con la conservación de aves y de los hábitats de sus comunidades. Esto creció súper rápido y pues ya llevamos varios años.
No está actualizada la lámina, pero actualmente tenemos alrededor de 700 monitores equipados y capacitados. Creo que son 17 estados y más de 150 comunidades en donde tenemos gente con estas características trabajando con y por las aves, ¿no? Y alrededor de estas actividades, pues se desarrollaron una bola de otras cosas como proyectos de investigación, se generó un montón de conocimiento local, la gente se empoderó, se han vuelto líderes, están muy preocupados por la conservación de sus aves y de sus hábitats. Se implementaron mejores medidas de manejo, sensibilización y trabajo con los niños, y también se armó como una gran familia, eso que llamamos ahí cohesión social. Así como nosotros nos caemos bien en principio todos porque nos gustan las mismas cosas, bueno, eso también ha pasado con este proyecto. Se generaron oportunidades de mercado, por ejemplo, en algunos sitios se han explorado sellos verdes, ¿no? De producción amigable con las aves, actividades de ecoturismo. Muchos de nuestros monitores comunitarios se han vuelto guías profesionales y muy buenos. Algunos ya son hasta famosos internacionalmente. Y una fuerte vinculación con la CONAMP, que une las actividades de Conavio, las comunidades, la CONAMP y otras áreas de la administración pública a nivel federal, estatal y local, ¿no? Una cosa muy bonita que me encanta contar es que esta familia pues fue creciendo. A algún miembro de nuestro equipo se le ocurrió alguna época juntar a los monitores de la Chinantla con los de las Tuxtlas y con los del volcán de Tacaná, y empezó la tradición de juntarnos anualmente las personas que pudieran atender una reunión como para intercambio de experiencias. Y pues vean, ahí está el 12, 13, 14, 15 en Oaxaca, y vean cómo fue creciendo. La línea de Oaxaca fue extraordinaria, en un ejido forestal, por cierto. Esta es la reunión del quinto encuentro, este es en Valladolid, en Yucatán. No tengo la foto del último, que fue en Chetumal, el año pasado, antepasado, porque se volvió tan brutalmente grande, casi inmanejable, casi 200 personas llegamos a juntarnos, con los mismos intereses, con ganas de compartir e intercambiar experiencias, gente de todas partes del país, muy entusiasta. Entonces está generando una gran comunidad de gente interesada y comprometida con la conservación y el estudio de las aves, que hace todo tipo de actividades. También hemos producido algo de publicaciones, revistas formales, el libro de Plumas de Multitud, que tienen acá, los manuales, artículos de divulgación. Utilizamos muchísimo las redes sociales, hay varias páginas, la de la red de monitoreo comunitario, que tiene miles de seguidores, pero tenemos otras, la de NAPSI, la de otros proyectos como el programa de aves urbanas, y se ha ido generando esta comunidad, ¿no? En todo tipo de ambientes, en todo tipo de entornos, con gente talentosísima, líderes, con una energía y un entusiasmo maravilloso. La verdad, eso es súper inspirador. Este país está lleno de fuerza y de talento, y esta gente es una maravilla. Todos ellos trabajan durísimo, organizan festivales, pajareadas, están puestísimos para el Big Day. En fin, ¿qué les cuento, no? Hay pequeños clubes, grandes clubes, se intercambian información, en fin, es algo que ha sido realmente muy satisfactorio, y son una fuente permanente de información para la CONAVI. Casi termino. Les quiero hablar tantito del PAU, el Programa de Aves Urbanas, que es un proyecto que empezó muy pequeñito, íbamos a hacer unos pilotitos. Afortunadamente llegó Tatiana Sánchez a la Conavio, y junto con Rafael Calderón echaron a andar este programa, y ha tenido un éxito bestial. ¿Por qué nos metimos a hacer aves urbanas? Pues porque el 80% de la población de México vive en ciudades, y sentíamos la necesidad, si queríamos más pajareros, sentíamos la necesidad de acercarle las aves a la gente de las ciudades, que con mucha frecuencia ha perdido ya el contacto con la naturaleza, casi por completo. Entonces, generar espacios de diálogo, de aprendizaje, de participación en entornos urbanos. Y íbamos a hacer 5 pilotos, y actualmente estamos, creo, que en 80 ciudades, con más de 120 y tantos coordinadores voluntarios realizando actividades en estos sitios, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Pues promover la observación de aves en ambientes urbanos mediante la participación de la ciudadanía en actividades de educación ambiental,
monitoreo de aves y como actividad recreativa para aumentar la conciencia y conocimiento sobre nuestras aves. No saben el hit que ha sido esto. El hit ha crecido en 4 años rapidísimo. Tenemos muchos proyectos, programas y actividades todo el año con un número que ya empieza a ser de decenas de miles de personas, lo cual la verdad que es muy estimulante y nos pone muy contentos, ¿no? Bueno, esta es una nota de cómo gracias al involucramiento y la participación de la gente, pues estamos redescubriendo especies en sitios donde se consideraban extirpadas, estamos generando información gráfica y visual, semáforos, advertencias, ¿no? A partir de índices e indicadores a partir del monitoreo de especies. Como les decía, toda clase de actividades de difusión, educación, protección, restauración de hábitat, manejo, incluso investigación, tesis de maestrías, de doctorados, de licenciatura, de todo está pasando alrededor de la red. Y bueno, IBER que crece y crece y crece y crece, ¿no? Estas estadísticas también están viejitas, pero pues hay 10.500 especies ya registradas en la plataforma a nivel mundial, 31 millones de checklists, hice esta lámina hace un tiempo, y pues no sé, más de 500.000 de eBirders, ¿no? Y la página de eBird cada vez está más fregona, cada vez tiene más funcionalidades, más visualizaciones, más formas de acceder a la información. Esta la quise poner porque este es uno de los primeros ejercicios de modelación que hizo la gente del Laboratorio de Ornitología de Cornell. Es la migración del Magnolia warbler, Doika magnolia, cetófaga. Y ahí están viendo, ¿no? A partir conforme van cambiando creo que son semanas o quincenas, no sé, cómo se registran. Y todo esto se modela a partir de la información de Haber Aves, de IBER, ¿no? Aquí tienen el mapa a la izquierda, fíjense. No está tan errado, ¿no? Lo que sabíamos, pero aquí lo vemos en acción de manera dinámica. Y este mapa sería imposible de construir si no tuviéramos los datos de IBER. Y fíjense que en donde se pone más blanco es donde más se concentran. Y vean la importancia que tiene la península de Yucatán y digamos la mitad norte de Centroamérica para la sobrevivencia de esta especie. Es decir, esta especie que va a reproducirse a toda la parte norte de Canadá, en la primavera y el verano, ahí va para arriba, ¿no? Fíjense la distribución. Estamos hablando de millones de individuos que se dispersan por todo el norte de Estados Unidos y Canadá. Y luego vienen y se concentran todas en la península y no sé, la parte norte de Centroamérica. Esta es información valiosísima. Las áreas blancas es donde más se detectan, las áreas rojas donde menos. Bueno, imagínense el potencial que tiene esto, por ejemplo, para evaluar el impacto de una granja eólica o de alguna otra cosa, de un edificio, a la escala apropiada. Bueno, se los dejo de tarea. Y esta última lámina me encanta porque es una pequeñísima muestra de la forma en la que los participantes en estos programas han desarrollado formas de identificarse a sí mismos y de tener un lugar en esta red, en esta gran familia de pajareros que somos todos, y tener una personalidad y formar parte de todo este esfuerzo colectivo a nivel nacional y que incluso ya estamos trabajando con Centroamérica, y que es nuestra propia forma, nuestra propia manera de reflejar nuestro interés y nuestro amor por las aves y nuestra preocupación por conservarlas, ¿no? Y tienen al grupo Huilotl Tochtlán, que es de la zona de los Tuxtlas, uno de los primeros grupos con los que trabajamos, está de aquí, dados en su paloma endémica, la gente de Milpalta, en fin, los Mayan Jays, el grupo de Pavón del Tacaná, en fin, todos bajo esta misma sombrilla y bajo este mismo interés que nos inspira a todos a trabajar. Hay un montón de gente joven, hay un montón de talento, se los juro, y un montón de fuerza y de iniciativa que está haciendo una gran diferencia. Y este es el equipo de trabajo, está la gente que trabaja en la coordinación de NAVSI, Vicente, Víctor, Tatiana, Ana María, Daniela, Miguel Ángel, pues entre todos ellos hacemos este trabajo. Más gente que ha pasado por Conavio, Rafa Calderón, Adán Olivera, Erika Delgado, mucha gente que ha pasado, Luis Howell,
y que en distintos momentos ha sido responsable y autor de mucho del trabajo que hoy tuve la oportunidad de mostrarles. Y pues con eso termino, con esta foto que me encanta, porque ahí está el futuro. Estos son unos niños yucatecos que ya son pajareros. Ahí los lleva Ceci Álvarez, de Cancún, que es una promotora naturalista y del programa de aves urbanas de Conavio, y entusiasta interminable, trabajando con los niños, y que creo que es algo de lo que también debemos hacer con mucha más intensidad, y que no nos limite, que no hay binoculares, hay que conseguirlos, hay que hacer lo necesario para que este país se vuelva pajarero. Gracias. Muchas gracias, Humberto. Súper interesante. Yo creo que podríamos seguir hablando de esto, pero gozándolo así. Se nos ha ido ya 2 horas casi. Entonces, vamos yo quisiera invitar a los miembros del COA que están en la reunión a que, por favor, de manera directa expresen algunas preguntas que han estado escribiendo en el chat o alguna otra que tengan. Muchos saludos a todos, qué gusto verlos. Y pues adelante, por favor, COA. Hola, Humberto. Ahí por el chat puse, y lo repito, ¿qué medio de contacto sugieres para identificar un monitor local cuando uno está de viaje y pues quieres pajarear junto? O sea, a veces aquí entre nosotros, oye, ¿quién conoce en tal estado? ¿Quién conoce en tal? Quiero ver Tarave. Me encuentro de viaje de trabajo y tengo un día extra en Campeche, X. O sea, ¿cómo podemos hacer eso? Tenemos un directorio en la página web de Conavio. Puedo después, a través de Nelly, hacérselos llegar. Hay un directorio que tratamos de actualizar lo más posible. Pero la otra, pues en la era de la comunicación entre nosotros, nos mandan un WhatsApp o nos escriben un correo y generalmente contestamos ahí, ¿no? Recomendaciones, gente de confianza, contactos. Hay una pequeña franja ahí delicada porque pues, somos una institución pública y algunas de estas cosas son negocios. Entonces, nosotros tenemos que ser, nada más decir, pues los contactos son estos, ¿no? Y ustedes elijan. Pero en general ponemos a la gente en contacto con gente con la que trabajamos, que es de toda confianza, ¿no? Ya con empresas establecidas y eso no. Pero tenemos el directorio que ustedes mismos lo pueden consultar o nos escriben y con muchísimo gusto los orientamos. Gracias, Mario, por la pregunta y Humberto por la respuesta. Adelante, Julio, por favor, Julio Guzmán. Hola, Humberto. Muchas felicidades por la presentación, muy comprensiva, muy bonita. Haz de cuenta Gracias. Que pasamos el día de hoy. Gracias, Julio. Yo quería preguntarte, ¿para cuándo podemos contar con la herramienta de Marlin? Identificación por sonido, así como tiene identificación por imagen, por fotografía. Sería buenísimo tener una para identificar todos los llamados, los cantos de las aves, ¿no? Pero a veces falla. Sí, es una cosa muy compleja que se está trabajando en muchos lugares para tratar de desarrollar los algoritmos. Fíjate que la última vez que fui al laboratorio de Cornell, una de las cosas que aprendí es que los programas que identifican voces, que identifican cantos, no lo hacen con las notas. El software de identificación de imágenes está tan desarrollado, la identificación de caras, por ejemplo, de imágenes, de formas, eso obviamente por razones militares y demás, ¿no? O de seguridad, está tan desarrollado que lo que hacen esos programas es que generan sonogramas. Y lo que identifica la especie es que compara ese sonograma con un montón de sonogramas. Es como lo que hace Shazam. Sí. ¿No? ¿Cómo le hace Shazam para identificar una canción? No identifica las notas. Genera un sonograma base y lo compara con toda la música que tiene en sonogramas guardados en una base de datos. Okay. Entonces, yo no sé si en el futuro sí se hará con base en notas, pero es complicado porque, como sabes, hay mucha variación geográfica en los cantos de las especies. Muchísimo. Algunas improvisan. Entonces,
siempre va a haber un nivel de imprecisión, ¿no? Hay un equipo de colaboradores en la Conavio que están montando un programa de monitoreo en áreas naturales protegidas y sobre ¿cómo se llama? El Censo Nacional Forestal, para tener indicadores de integridad ecológica a partir de sonidos, como de sonidos en paisajes, soundscapes, ¿no? En paisajes sonoros. Sí. Y estamos tratando de identificar especies que sean como indicadoras. Por ejemplo, si tú andas en el rancho en tal lugar y es bien común la tortolita cola larga, ¿no? Pues de las mañanas la vas a oír cantar, ¿no? Entonces, esas especies que son relativamente fáciles de identificar, que son muy vocales, que son regulares, etcétera, sí se pueden utilizar para caracterizar áreas. Pero muchas de estas cosas están realmente empezando a hacer. Yo creo que todavía vamos a esperar unos añitos antes de tener una herramienta confiable, ¿no? Así como Merlin, para que te diga lo más probable es que sea. Sí, sería buenísimo. Pero se está trabajando durísimo, durísimo en eso. Muy bien, gracias. A mí me gustaría comentar en ese sentido, Humberto, si me lo permites, claro, que yo utilizo el BirdNet, que es una aplicación que me recomendó precisamente el doctor Carlos Galindo, el director de comunicación de la ciencia de Conavio, y la verdad estoy encantada. Me he hecho adicta completamente al BirdNet. Uh-huh. Y te dice el grado de incertidumbre que tiene tu observación. Entonces te dice desde o sea, no sé qué es eso, hasta lo más, es casi seguro que sea tal cosa. Eso es como que lo más alto. Y la verdad que ha sido fascinante para mí porque he logrado grabar así como tú dices que el canto para esto y el canto del otro, o sea, diversos sonidos de una especie y los tiene registrados. Es muy parecido a también una tecnología que hay similar para identificar especies de murciélagos también por el sonido. Y como dices, lo que hace es el audiograma y bueno, pues es no perfecto, pero sí fascinante y sí lo recomiendo mucho. Sí, son los primeros intentos, ¿no? Y están todavía muy limitados, pero para cosas comunes y eso sí, son los primeros intentos de hacerlo, ¿no? Ahora, los murciélagos hay poquitas especies, ¿no? Porque en México hay 140 especies. Pues a veces tenemos 1120, ¿no? Y con una variabilidad brutal, ¿no? En sus voces, en sus llamados. Claro. Claro. Está padre, qué bueno que sí. Que igual te cargan los paquetes, igual que con Merlin, sí. te cargan los paquetes y bueno, pues sí. Bueno. Adelante, colegas, había por ahí otra pregunta. Bueno, nos están pidiendo despedir a nuestra... Hola, Nelly. Ahí está Daniel. Sí. Hola, ¿cómo están? Daniel, nosotros continuamos, sí. Únicamente nos están pidiendo despedir a la audiencia de, de Facebook, pero pues gracias a todos y gracias sobre todo a la Conavio por haber logrado esta alianza con el Club de Observadores del Noreste, a Humberto, al doctor Carlos Galindo que lo hizo posible. Y continuamos, por favor. Nos comentan que 150 personas están viendo en vivo. 284 lo están viendo. Ah, perdón. Ok, no, bueno. Saludos a todos, muchas gracias. Oye, de hecho lo que yo quería comentar, bueno, aparte de agradecerte, Humberto, y pues muy, muy interesante tu plática también, que acabo de descubrir en eBird lo de registrar tu jardín. Y